Nosotros, ¿ya está lista? ¿Cómo está, subsecretaria? Vamos a conversar con la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, que está con nosotros. Subsecretaria, qué gusto de tenerla aquí en el estudio. ¿Cómo le va? Hola. No, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por estar acá. Lo anticipábamos nosotros para hablar de pobreza, para hablar de CACEN. Hay una sensación de que dejamos de hablar de pobreza hace algún tiempo, ¿no? Y esto no quiere decir que la dejemos de lado o que no tenga importancia, sino que son cifras que están ahí en una encuesta que además cambió su metodología. Y eso es muy importante. Así es. Analicemos, subsecretaria, primero los resultados, cuáles son el primer balance que hacen ustedes como gobierno, y después metámonos en los cambios metodológicos. Claro. Bueno, tú bien decías, la pobreza disminuyó en esta última medición, pero también se suma una trayectoria. Desde el 90 a la fecha hemos sistemáticamente como país disminuyendo la pobreza, y tal vez por eso también en razón de ese éxito ha ido saliendo, digamos, de la conversación. Pero efectivamente este cambio metodológico que pone una vara mucho más exigente, actualiza la medición, vuelve a poner el tema sobre la mesa porque reflota los desafíos, ¿no? La metodología anterior tenía base en unos patrones de consumo del 2011-2012, que era un Chile sin WhatsApp, sin Netflix, claro, sin delivery, sin tantas mascotas, sin tantas personas vegetarianas. Y hoy entonces estamos utilizando la fuente más actualizada, que es la encuesta de presupuestos familiares del 2021-2022, y con eso entonces nos ponemos a tono con los patrones de consumo actuales y con las necesidades y digamos, las demandas también de una sociedad distinta. Sí, ya aumentaron también los criterios, los indicadores para medir la pobreza en Chile. Vamos también desmenuzando el tipo de pobreza severa, pobreza multidimensional, la desigualdad también, ahí para que revisemos las cifras también ahí. Claro, bueno, la pobreza por ingreso bajó del 20,5% al 17,3%. La pobreza multidimensional bajó del 20% al 17,7%, y la pobreza severa del 7,8 al 6,1. Ahí tal vez me equivoco con los datos, pero al 6,1 llegó. Y también bajó. Eso es lo importante, efectivamente. Y el indicador de pobreza severa es un indicador nuevo. Es un indicador que propuso esta comisión asesora del presidente, que es quien trabajó estos cambios metodológicos y que en el fondo mide a las personas que están simultáneamente en pobreza por ingreso y en pobreza multidimensional. Subsecretaria, eso es un tema muy interesante. ¿Cómo ha cambiado la pobreza a lo largo de los años, ¿no? Estamos hablando del año 90 en adelante. Y cómo han aparecido tipos de pobreza, ¿no? Hace muchísimos años atrás, ser pobre era no tener dónde vivir o no saber leer o no ser analfabeto, ¿no? Hoy día la pobreza tiene distintas dimensiones, ¿no? Y eso está muy interesante de observar. Sí. ¿En qué posición está Chile hoy respecto de tipos de pobreza y en comparación con otros países también? Claro. Bueno, en materia de pobreza por ingreso, si bien es cierto, las formas de construir las tasas no son comparables porque, como les decía antes, cada país mide la pobreza de acuerdo con sus propios patrones de consumo. Entonces, eso es muy particular de cada país, pero Chile igualmente, si uno los compara con el resto del continente, está junto a Uruguay, exactamente con la misma tasa, 17,3, en tercer lugar, después de Estados Unidos y de Canadá, ¿sí? Yeah. A nivel de la pobreza multidimensional es aún más particular de cada país, por lo tanto son menos comparables todavía, pero lo que hicimos nosotros ahora en esta nueva metodología fue sumar nuevos indicadores a propósito de que Chile está en condiciones de ser más exigente. Por ejemplo, antes solo se medía el acceso a la educación. Ahora también hay un indicador nuevo que mide el aprendizaje de los niños en el establecimiento. Antes, hasta hace muy poquito tiempo atrás, las personas que cuidaban consideraban que era lo que les había tocado en la vida y no mucho más. Y ahora entonces tenemos dos indicadores vinculados con materias de cuidados, por ejemplo en salud, donde se considera carente a un hogar que no tiene apoyo para cuidar a su persona con dependencia funcional. Otro indicador en el ámbito del trabajo, donde se considera carente un hogar donde hay una persona que no trabaja de manera remunerada o no estudia porque tiene que cuidar a otro. Ese tipo de carencias antes no se consideraban. Y, por cierto, también, dado que Chile
desde este año considera a la Internet como un servicio básico, también se consideran carentes los hogares que no tienen conectividad digital. Eso también, en algún momento, tener Internet en Chile era suntuario, era un lujo, ahora es un bien básico y por lo tanto los hogares que no tienen se consideran carentes. Sí, subsecretaria Paula Poblete, al analizar esta baja en la pobreza, algunos académicos han cuestionado la fuerte entrega de subsidios por parte del Estado. Entonces, ¿cómo podemos leer esto y si está el Estado al final reemplazando parcialmente el mercado laboral? Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque la verdad es que a nuestro juicio esa es una lectura bastante equivocada. Cuando uno mira efectivamente el decil más pobre, ve claramente que los ingresos del trabajo no se han recuperado respecto de la situación prepandemia, ¿sí? Pero lo que no está dicho allí es que ese decil cambió de composición. Lo que vemos es que en ese decil la cantidad de personas mayores de 65 años ahora es muchísimo más alta, ¿sí? Por lo tanto, no es que el Estado esté reemplazando el mercado laboral con subsidios o transferencias monetarias, sino que con lo que lo está reemplazando, y los datos son muy claros respecto de lo simétrico que es con pensiones de vejez. En el fondo son personas que ya trabajaron toda la vida y que ahora con la PGU de por medio van a tener 65, 70, 80, 85 años y no se van a ver obligadas a trabajar. Entonces es deseable que esas personas puedan no tener que reinsertarse en el mercado laboral a propósito de que ahora cuentan con una política social, una política de seguridad social que los protege. Subsecretaria, ahí tiene un vasito de agua. Sí, muchas gracias. Si necesita también, ¿eh? Gracias. Hace falta esta hora también. Subsecretaria, el tema de los subsidios es bien interesante también porque se advierte también esta incidencia del Estado que podría, la palabra no es manipular en ningún caso, ¿no? Pero sí incidir en estas cifras, advirtiendo también una especie de fragilidad, ¿no? De tener este cristal muy fino respecto de una cifra buena, pero que se puede derrumbar en cualquier minuto. ¿Cómo responde a eso, a esas críticas el gobierno? Sí, la verdad es que yo no sé por qué podría derrumbarse, digamos, pero lo que sí sabemos, y también eso hay muchos estudios que lo respaldan, lo más importante para sacar a las personas de la pobreza, para sacar a un país adelante, sin ninguna duda, es el crecimiento económico. La posibilidad de que cada uno de nosotros tenga una pega, tenga un trabajo remunerado y pueda desarrollar libremente sus proyectos personales y familiares. Sobre eso no hay ninguna duda. El tema está en que hay personas en nuestro país, a propósito de sus condiciones de salud, de su falta de educación, etcétera, que ni con todo el crecimiento del mundo van a poder insertarse en el mercado laboral. Y esas personas entonces requieren de cierta protección social. Y lo que muestran los datos es que nuestra política social está muy focalizada precisamente en los primeros 2 deciles. Y es esa gente la que recibe el mayor apoyo del Estado. Y no hay nadie en Chile que pueda vivir exclusivamente de subsidios. Para ser súper clara, el subsidio único familiar son un poquito más de 22.000 pesos mensuales por carga. El subsidio por el control del niño sano son 10.000 pesos. El estipendio, que es lo que se les da a las personas que cuidan a una persona con discapacidad que está postrado en su casa, son un poquito más de 32.000 pesos. Entonces, no son sumas que permitan que las personas sobrevivan sin complementar esos subsidios, esas transferencias monetarias con otros ingresos. Entonces, no es sostenible argumentar que estas personas están sobreviviendo gracias a las transferencias monetarias del Estado. En ese sentido, ¿usted cree que el gobierno del presidente Gabriel Boric dejó en una buena situación en esta materia, en materia de pobreza, en materia laboral también, al próximo gobierno de José Antonio Kast? O sea, el próximo gobierno se va a encontrar con un diagnóstico muy actualizado respecto de la caracterización socioeconómica nacional, que es lo que significa la sigla de la encuesta CACEN. Van a poder encontrar muy, muy claramente cuáles son los grupos que necesitan de mayor apoyo. La encuesta hace un barrido por todas las poblaciones prioritarias para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por lo tanto, van a poder ver
cuán importante es la política social para los grupos que requieren de apoyo. Subsecretaria, a propósito de esto mismo, en un concepto que nos gusta tanto a los chilenos, ¿no? Estamos en un proceso de transición respecto de un gobierno a otro, ¿no? Y a propósito de lo que le preguntaba Antonia, ¿hay algo que le preocupe respecto del próximo gobierno en cuanto a este tipo de políticas públicas, a este tipo de políticas sociales, cuando lo que ha propuesto el gobierno electo es una reducción importante del gasto fiscal, donde ellos argumentan que no habría perjuicio de planes sociales ni beneficios? ¿Le preocupa? ¿Hay algo que le preocupe o le llame la atención respecto de lo que puede ser la política pública del próximo gobierno en esta materia? La verdad es que cuando uno recorre Chile desde este ministerio, con lo que se encuentra en todos los rincones del país es con la demanda de mayor apoyo. Las personas saben perfectamente que son ellas las que tienen que levantarse todos los días y sacarse la mugre. No piden algo distinto, pero sí algunos apoyos más desde la política social para no tener que enfrentar todo solas, ¿sí? Y el próximo gobierno seguramente también cuando recorre el país va a encontrarse con esa demanda. Entonces la verdad es que es bien difícil imaginar que la política social se vaya achicando cuando lo que vemos es que este es un país muy rico y al mismo tiempo muy injusto, y por lo tanto lo que correspondería sería repartir de mejor forma, y una de esas formas es a través de la política social. Hay una contradicción entonces respecto de la realidad con lo que quiere el próximo gobierno, con lo que se va a encontrar, respecto de, ellos han dicho achicar el Estado, cuando aparentemente lo que se necesita es un Estado más fuerte y más grande, ¿no? Yo diría que sí, siempre es posible hacer las cosas mejor, y por lo tanto, sin ninguna duda, un Estado más moderno, un Estado más eficiente, son asuntos en los que todos quisiéramos poder contribuir, pero al mismo tiempo, efectivamente vemos que hay demandas sociales muy relevantes que todavía están esperando, y que por lo tanto debiéramos continuar como país haciendo esfuerzos para poder suplir esas necesidades. Bien, por último, subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, con nosotros. Cuéntenos cuáles son los desafíos que le quedan en estos meses, en estas semanas que quedan de gobierno, y cuál ha sido el balance de estos 4 años. Uy, pero qué pregunta, no veníamos preparados para algo así. Hoy han sido 4 años. Es mi trabajo, subsecretaria. No, está bien, por incomodar al poder. Han sido 4 años de muchísimo trabajo, donde hemos podido precisamente fortalecer la política social, por ejemplo, a propósito de incluir variables nuevas, ¿sí? Incluimos indicadores socioterritoriales en el sistema de asignación de prestaciones sociales, de manera tal que, por ejemplo, no se considera los hogares de manera aislada. Actualmente cada hogar está en el Registro Social de Hogares y tiene su calificación socioeconómica, pero nosotros entendemos que también hay condiciones estructurales, por ejemplo, en los barrios que comparten esos hogares, más allá de cuánto gana cada familia en términos laborales, y que se transforman en barreras o oportunidades para acceder, por ejemplo, a educación, acceder a trabajo, acceder a salud. Entonces pusimos a disposición de la política pública herramientas nuevas que permiten entonces caracterizar más socioterritorialmente. Avanzamos bastante también en términos tecnológicos. Tenemos una ventanilla única social en la que las personas pueden ingresar con su RUT y su clave única y obtener una atención integral. Actualmente, hasta antes de la ventanilla, digamos, las personas tenían que ir a distintas instituciones, ya sea de manera física o en las páginas web, para recibir una atención. Por ejemplo, si era una persona discapacitada, tenía que ir al Senadis; si era una persona mayor, tenía que ir al Senama; si era una persona que requería alguna atención de salud, tenía que ir al consultorio, o si no al municipio, etcétera, ¿no? Nosotros reunimos en una única plataforma más de 20 instituciones, de manera tal que la gente entra, por ejemplo, a postular al subsidio eléctrico y al mismo tiempo puede hacer algún trámite vinculado con trabajo, como por ejemplo solicitar la PGU, o al mismo tiempo puede comprar un bono de FONASA, etcétera, ¿no? O sea, hay una atención integral en una única plataforma, y eso yo creo que ha sido uno de los avances de nuestra gestión. Super. Bien, pues Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación Social, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, y que tenga un muy buen término de gobierno. Muchas gracias. Ya, le voy a hacer otra pregunta incómoda.
¿Ya Dígame. pensó qué va a hacer después? ¿No? ¿Ya, qué Además de descansar, dice usted, ¿va a descansarse a tomar vacaciones? me voy a tomar vacaciones. Ya. Bien Qué bueno, largas. bien largas. Qué Sí. bueno. Ah, qué bueno. Ya. Sí. Qué bueno. Ya, Ahí también voy a descansar. Eso. pues. Eso es muy importante. Sí. Y desconectar. Que esté Sí. muy bien, Nesucita, que Gracias, pase que muy buena esté tarde. muy Igual bien. ustedes. Buen verano.